Generalidades de virus. ¿Qué son los virus? Son agentes infecciosos muy pequeños, son parásitos intracelulares obligados. No pueden generar energía o sintetizar proteínas, su genoma puede ser ARN o ADN. Su replicación por ensamblaje de componentes individuales, son acelulares, no están vivos. Tamaño. La unidad de tamaño de los virions son los nanómetros, nm. Los virus clínicamente importantes varían desde los 18 nm, parvovirus, a 300 nm, polveras. El límite de resolución de los microscopios ópticos es de 0,2 UM o 200 nm. Por lo que aquellos virus que midan menos de 200 nm no podrán ser visualizados por un microscopio óptico. Se podrán visualizar únicamente por microscopio electrónico, aunque esto del microscopio óptico suele variar según la bibliografía, algunos afirman que es visible y otros que no. Estructura de un virus. Los virus estructuralmente solo presentan 4 elementos: ácido nucleico ADN o ARN, proteínas, lípidos, únicamente en los virus envueltos, hidratos de carbono. El virus va a estar conformado inicialmente por un centro viral, que va a ser de ADN o ARN, su genoma, punto. La cápside va a estar conformada por una cubierta proteica, que recubre al centro viral. Esta cápside actúa como un antígeno, punto. El centro viral en conjunto con la cápside va a conformar la nucleocápside. Los capsómeros son las unidades constituidas de la cápside. Representan grupos de polipéptidos que son unidades morfológicas que se observan en la microscopía electrónica. Envoltura / diagonal cubierta es una membrana con lípidos que rodea la cápside. Se adquiere durante la maduración viral por un proceso de gemación a través de la membrana celular. Se van a exponer glucoproteínas en la superficie llamadas peplómeros, también llamadas espículas, que facilitan el rango de infección del virus. Permiten que distinga células diana con mayor facilidad. Entonces van a existir dos tipos de estructuras: virus únicamente con un centro viral, cápside, capsómero, pero sin envoltura. A estos los llamamos virus desnudos. Por otro lado, virus con un centro viral, cápside, capsómeros, y una envoltura. A estos los llamamos virus envueltos. En cuanto a las espículas o peplómeros, glucoproteínas de superficie, solo van a aparecer en los virus envueltos y estas no se presentan en todos los virus. Su función es que facilitan el rango de infección del virus, permiten que distinga células diana con mayor facilidad. Virus desnudo versus envuelto. Los virus desnudos están formados únicamente por proteínas, ya que únicamente presenta la cápside. Esta propiedad lo van a hacer estable frente a la temperatura, ácido, proteasas, detergentes, desecación. Y al no presentar envoltura no van a poder realizar la gemación, de manera que su replicación se verá limitada solo al ciclo lítico en donde producen la lisis celular para poder replicarse. Puede propagarse con facilidad en fómites, de mano a mano, por el polvo, en pequeñas gotitas. Puede sobrevivir a las condiciones adversas del intestino. Si bien, la cápside le otorga una gran resistencia frente al medio externo, lo vuelve más susceptible a las defensas del cuerpo. Principalmente los anticuerpos pueden ser suficientes para la inmunoprotección. En cambio, los virus con envoltura, es decir, presentan núcleo viral, con cápside y por encima de esta su envoltura. Está conformado por membrana, lípidos, proteínas, glucoproteínas. Cuando se refiere a membrana, hace referencia a que utiliza un fragmento de la membrana plasmática de la célula eucariota o procariota para poder crear su envoltura. Sus propiedades son sensibles. Se degrada a los siguientes factores: ácido, desecación, calor, detergentes. Modifica la membrana celular durante la replicación, es liberado mediante la gemación y lisis celular. Al tener membrana celular, tiene la posibilidad de realizar la gemación, aunque también presenta la posibilidad de realizar el ciclo lítico de replicación. Las desventajas de la envoltura son: no puede permanecer húmedo. No puede sobrevivir en el aparato gastrointestinal, esto es porque es más susceptible al medio externo. Se propaga por gotitas grandes, secreciones, trasplantes de órganos y transfusiones de sangre. Para la protección y control pueden ser necesarios anticuerpos y una respuesta inmunitaria mediada por células.
La inmunopatogenia se debe a reacciones de inflamatorias y de hipersensibilidad. Simetría geométrica icosaédrico, varios triángulos equiláteros unidos en simetría formando este tipo de simetría. Algunos ejemplos son Adenoviridae, Parvoviridae, Riobaires. Helicoidal, el ácido nucleico se enrolla sobre su propio eje, de manera que con múltiples unidades de proteínas conforman la cápside. Algunos ejemplos son Filoviridae, virus mosaico del tabaco. Forma simétrica compleja, no hay simetría regular. Forman un híbrido entre icosaédrica y helicoidal. Algunos ejemplos son bacteriófagos. Pleomorfa, se observa el virus con manto. Es decir, el virus, la envoltura del virus le otorga una forma que no deja visualizar su simetría geométrica de la cápside. Ejemplo, coronavirus, la envoltura le otorga una forma esférica. Genoma, los virus solo pueden tener un tipo de ácido nucleido, virus ADN igual a desoxirribovirus. AIN, virus ARN igual a ribovirus, ARN. El genoma contiene la información necesaria para sintetizar macromoléculas virales específicas en la célula hospedadora infectada. Esta información es necesaria para la producción de la progenie viral y la propagación de la infección. El tamaño del virus está relacionado con el tamaño de su genoma. A mayor cantidad de genes, mayor tamaño deberá tener la cápside o la envoltura que lo recubre. El genoma puede organizarse de manera lineal o circular. Puede tener una única cadena o tener una doble cadena, monocatenario o bicatenario. Los virus monocatenarios pueden tener su genoma en sentido positivo o negativo. Cuando nos referimos a que lo tienen en sentido positivo, su cadena está al mismo sentido que el ARN mensajero, es infeccioso y sirve como ARN mensajero en el huésped. Cuando nos referimos a que lo tienen en sentido negativo, su cadena está en sentido inverso al ARN mensajero, no es infeccioso, pero transporta en su polimerasa de ARN que produce la transcripción de ARN complementario para volverse infeccioso. Proteínas virales son la parte más abundante del virus, conforman el 50 a 90% de su tamaño. Existen proteínas estructurales, que proporcionan la simetría de la cápside, y no estructurales. Colaboran en la transferencia del genoma entre células infectadas, protegen al genoma. Participan en la unión de la célula huésped, son responsables de diversas funciones biológicas. Algunas de ellas corresponden a la infectividad, protección del genoma viral, actividad enzimática, virulencia, inmunogenicidad, antigenicidad, etc. Son enzimas que se producen en la fase inicial de la replicación viral. Glucoproteínas virales son las glucoproteínas de superficie de un virus envuelto, las que unen a la partícula viral con la célula hospedadora al interactuar con el receptor celular. A menudo participan en la fusión de la membrana como una etapa de la infección. Las glucoproteínas también son antígenos virales importantes. Como consecuencia de su posición en la superficie externa del virión, con frecuencia participan en la interacción de la partícula viral con los anticuerpos neutralizantes. La glucosilación amplia de las proteínas de la superficie viral puede evitar la neutralización eficaz de la partícula viral por anticuerpos específicos. Clasificaciones principales de virus. Existen dos tipos de clasificaciones principales para los virus, que son las siguientes. Clasificación taxonómica, ICTV. Este sistema basa la clasificación en órdenes, familias, subfamilias, géneros y especies. Por lo tanto, la estructura general de la taxonomía es la siguiente: orden, virales. Familia, Viridae, subfamilia, Virinae, género, virus, especie, virus. Clasificación de Baltimore. Esta clasificación distribuye los virus en 7 grupos fundamentales, en función de la naturaleza del ácido nucleico viral y en el mecanismo de producción de ARNM. Todos los virus deben generar cadenas positivas de ARN a partir de sus genomas para producir proteínas y replicarse a sí mismos, pero se utilizan distintos mecanismos en cada uno de los 7 grupos. Entonces, ¿cómo clasificamos los virus? Existen diferentes criterios para clasificar un virus, más allá de las dos principales. Morfología del virión: tamaño, forma, si tiene o no glucoproteínas o espículas, si tiene envoltura, si tiene ausencia de envoltura. Propiedades del genoma viral: ribovirus, ARN, desoxirribovirus, ADN.
Propiedades físico-químicas del virión: estabilidad térmica, susceptibilidad éter y detergentes. Propiedades de las proteínas virales: número, tamaño y actividad funcional. Organización del genoma y de la replicación. Orden de los genes, número. Patrones de transcripción, traducción. Acumulación de proteínas, ensamble de variants, liberación de variants. Propiedades biológicas: la enfermedad que producen, en qué órgano lo produce EJ, hepatitis, las células que infectan llamado tropismo tisular, las células por las cuales tenga afinidad el virus EJ. Linfotrópicos infectan linfocitos VIH, los modos de transmisión. Transmisión por vías aéreas igual a respiratorio o heces o gotitas de saliva igual a entéricas. El vector, parvovirus. Virus transmitidos por artrópodos, el rango natural de hospedadores, a la cantidad de seres vivos que puede infectar igual a virus que afectan solo humanos igual a virus que afectan solo animales. Acá les dejo un ejemplo de libro de cómo se clasifican los virus, según múltiples características. También pueden observar cómo algunas familias presentan un nombre en particular, por la forma de su estructura. Por ejemplo, el coronavirus. ¿Cuáles son las características principales que debo saber de cada virus? Hay que saber su genoma, nucleocápside, capa externa, transmisión, enfermedad que produce con signos, síntomas, pronóstico, etc., su tropismo, prevención, tratamiento, mecanismo de defensas, factores que pueden influir significativamente, los métodos de diagnóstico disponibles. Tropismo: el tropismo celular es la afinidad viral por tejidos específicos corporales, porque no todos los virus pueden infectar a todas las células, sino que son específicas. De manera que este tropismo está determinado por la célula diana susceptible, factores virales y factores celulares, barreras físicas, temperatura, pH, enzimas de tensión de oxígeno, etc. Enzimas digestivas, bilis, etc., que pueden desactivar a un virus. Entonces, más allá de los factores que sobrepasan a la célula, el tropismo celular está definido por la célula diana, por la expresión de sus receptores celulares. Estos receptores tienen funcionalidad en el metabolismo celular, pero también son afines a los virus. Estos receptores son proteínas, lípidos, hidratos de carbono, glucoproteínas o glucolípidos. De manera que el tropismo celular va a determinar el tipo de tejido que afecta el virus. Replicación viral. Ocurre dentro de las células del huésped, que debe ser susceptible a este virus y pueden ser eucariotas o procariotas. Estas células deberán proporcionar la maquinaria, los sustratos y la energía para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos virales. El virus deberá sintetizar sus propias proteínas y ácidos nucleicos virales, compitiendo con la producción de la célula hospedadora. A partir de una sola célula se podrán producir hasta más de 100.000 partículas virales, de las cuales solo el 1 a 10% son infecciosas. Las partículas no infecciosas, partículas defectivas, se deben a mutaciones y errores en la producción y el ensamblaje del virión. Asimismo, pueden infectar a células no susceptibles o no permisivas, generando infecciones abortivas que no producen progenie infecciosa, de manera que serán incapaces de sostener la expresión de genes virales, o porque los virus infecciosos pueden ser defectuosos por la carencia de algún gen viral funcional. Este proceso consta de 6 etapas, aunque también se lo puede encontrar con 8 etapas en los libros Murray. Este proceso puede demorar de 6-8 HS, picornavirus, a más de 40 HS, herpes virus. Reconocimiento de la célula diana /diagonal tropismo. La adhesión a la célula diana se realiza mediante las PAV, proteína de adherencia vírica, o las estructuras de la superficie de la cápside del virión a los receptores celulares que determinan qué células pueden ser infectadas por el virus, es decir, necesitan tener el receptor específico para ser afectadas por este virus. Los receptores del virus pueden ser proteínas, hidratos de carbono, glucoproteínas o glucolípidos, los cuales se unen a los receptores expresados por las células específicos, de manera que las células dianas susceptibles definen el tropismo tisular del virus. Si está delimitado a unas ciertas especies celulares, se conoce como rango de hospedadores.
Los receptores no son el único requisito para la absorción celular, se necesita también un pH, una temperatura, etc. específicos para permitir esta adherencia o fijación. 1. Absorción reversible. Es el proceso por el cual se genera la adhesión a la membrana plasmática de la célula por un virus. Dependerá del tropismo celular mediante el reconocimiento del receptor específico para este virus y otros factores como el pH y la temperatura, entre otros. 2. Penetración irreversible. Varía dependiendo de la estructura del virus, puede ser por endocitosis o por fusión de la membrana, por ejemplo. Los virus envueltos penetrarán la célula mediante la endocitosis o por fusión de la membrana. Se hace parte de la membrana celular. Son asistidos por una proteína de fusión y liberan al citoplasma la nucleocápside. Herpes virus, retrovirus. En cambio, la mayoría de los virus desnudos realizarán la penetración a la célula por endocitosis mediado por un receptor específico en la membrana. 3. Desnudamiento. Liberación del genoma. El proceso de pérdida de la envoltura debe iniciarse tras la adhesión al receptor o debe ser promovido por el entorno ácido o por proteasas localizadas en endosomas o lisosomas. Los virus ARN permanecerán en el citoplasma. Los virus ADN deberán acceder al interior del núcleo. Algunos, por ejemplo herpes virus, fusionan su nucleocápside con la membrana del núcleo para poder liberar el ADN en el interior del núcleo. 4. Biosíntesis de macromoléculas virales. Cuando el genoma se encuentra ya sea en el citoplasma, ARN, o en el interior del núcleo, ADN, debe dirigir la producción de ARN mensajero para producir copias de sí mismo. Hasta que no se produzca ARN mensajero viral, el genoma carece de utilidad y no es hasta que se fija al ribosoma que se inicia la producción de proteínas virales. Este proceso es diferente para cada familia viral. Esta producción de copias del virus es lo que se llama replicación viral. 5. Ensamblaje y maduración. El ensamblaje del virus ocurre cuando la concentración dentro de la célula de las proteínas virales es suficiente para producir virions infecciosos. Las características del virus determinan el lugar del ensamblaje. Si es un virus ARN, se produce en el citoplasma. Si es ADN, se reproducirá el genoma dentro del núcleo y las proteínas virales deberán ser llevadas hasta él núcleo para formar el virión completo. 6. Liberación. Los virus desnudos se ensamblan completamente dentro de la célula, mientras que los virus con cápsula completan su ensamblaje cuando intentan salir, ya que la envoltura es una porción de la membrana plasmática, es decir, el virus se roba una parte de la membrana para crear su propia envoltura y la célula la regenera. Este proceso se llama gemación y permite la liberación de virions sin dañar la célula hospedera. Los virus envueltos tienen la capacidad de gemación. Los virus desnudos únicamente se pueden liberar si producen la lisis celular. Esto se llama ciclo lítico. Cada uno de esos virions liberados realizará un proceso de replicación viral de otra célula susceptible. Fases de la replicación viral del ciclo lítico. Fase precoz. Durante este periodo el virus deberá realizar todas las etapas de la replicación viral, desde la absorción hasta la pérdida de la envoltura del virus en el citoplasma o en el núcleo. Periodo de latencia. Es la fase en la que no se detectan virions en el espacio extracelular. Esta fase incluye el periodo de eclipse y dura hasta que se liberan los nuevos virus. Periodo de eclipse es una fase intermedia que comprende el periodo entre la interacción entre el virus y la célula hospedadora. El virus se desintegra y pierde su capacidad infecciosa. Dura hasta que se produce la progenie de partículas virales infecciosa dentro de la célula hospedadora. Es la fase de síntesis más intensa. El virus está invisible, oculto dentro de las células, pero continúa con la producción de proteínas. Fase tardía. Comienza con el inicio de la replicación del genoma y la síntesis de macromoléculas, seguido del ensamblaje y la liberación del virus. Estallido final o burst CC es el final donde se produce la liberación de los virions. Ciclo lisogénico. El anterior ciclo fue el ciclo lítico, en donde la célula hospedadora termina sufriendo lisis celular mientras libera más de 100.000 virions al medio extracelular. Aunque sí son virus que producen la gemación, no producen la muerte celular, se conocen como citopáticos. Este ciclo presenta la fase de unión y de penetración, pero va a haber una fase adicional llamada fase eclipse. Es la fase donde el ADN bicatenario generalmente va a combinarse con el ADN del núcleo celular, que puede ser procariota o eucariota.
generando el prófago, que es un tipo de virus especial. Va a ser un virus atenuado o inactivo. Va a ser un genoma alterado que no va a producir ni signos ni síntomas en el paciente. No hay manifestación de enfermedad. La liberación del prófago dará origen a un nuevo virión activo que continuará con el ciclo lítico, lo que va a generar una latencia vírica. Puede detectarse el ácido nucleico viral, pero el virus infectivo no es demostrable. No va a haber presencia de las manifestaciones clínicas que el virus normalmente produciría. VIH o herpes. No es lo mismo ser VIH positivo que tener SIDA o, por ejemplo, en el herpes cuando uno se enferma de varicela. El virus va a permanecer inactivo porque realiza este ciclo lisogénico. El virus esté presente en nuestro cuerpo, pero todavía no se manifiesta. ¿Qué es lo que genera la activación del virus? Se teoriza que enfermedades autoinmunes, o problemas sistema inmunológico o exposición a rayos X o luz ultravioleta va a producir que este virus, que permaneció inactivo por un tiempo variable, el virus se active desencadenando todos los síntomas. Dos conceptos importantes: patogenicidad y virulencia. La patogenicidad es la capacidad de un agente de producir la enfermedad. La virulencia indica la gravedad de la enfermedad producida. Una enfermedad puede ser muy virulenta en cuanto a la mortalidad o morbilidad altamente discapacitante. Una enfermedad puede ser poco virulenta, pero con un porcentaje de infectividad muy elevado, patogenicidad, por lo que gran parte de la población curse una infección leve. La patogenia viral dependerá de tres parámetros: virus, estabilidad de las partículas virales en el medio ambiente, número de partículas infecciosas, carga viral, disponibilidad de vectores transmisores / ambiente apropiado, disponibilidad de hospederos susceptibles, tropismo, mecanismos alternativos que le permitan sobrevivir a la respuesta inmune del huésped y a las terapias específicas, mutación, recombinación, reordenamiento del genoma viral. Medio ambiente. El ambiente es el conjunto de factores biológicos, físicos y socioculturales que interfieren en el proceso infeccioso: temperatura, humedad, salinidad, pH, ventilación, etc., afectarán la viabilidad del virus. Hospedero. Factores que influyen sobre la exposición, la susceptibilidad y la resistencia a las infecciones, interactuando entre sí. Factores innatos como raza, sexo, estado inmune, estado nutricional. Capacidad de desarrollar una respuesta inmune, mecanismo de defensa adquiridos. Otros como actividad laboral, viajes, embarazo, tabaco, alcohol, droga, terapias específicas, etc. Etapas de una infección viral. 1. Ingreso del virus por una vía de entrada. 2. Unión a la célula susceptible. 3. Replicación para aumentar su población. 4. Infección localizada o diseminación, viremia, desde el sitio de entrada hasta los tejidos blanco, donde se produce la infección y el daño a poblaciones celulares u órganos en particular. Producción de la enfermedad. 5. Diseminación al ambiente. 6. Persistencia en el ambiente. 7. Transmisión a nuevos hospedadores, recomenzando un nuevo ciclo. Infección viral. Tipos: infección abortiva. Fracaso de la infección es aquella donde la infección fracasa. La célula logra eliminar el virus o el virus no encuentra el anclaje necesario para iniciar su replicación. No necesariamente es benigna. Infección productiva. Ocurren en células permisivas. Es aquella donde se produce en células permisivas donde el virus completa su replicación y logra liberar variants para perpetuar la infección. Puede producirse la convalescencia, donde el sujeto logra finalizar la infección y empieza la recuperación, o puede producir una infección persistente. Infección persistente. Infección latente. Permanece en el ADN de la célula. Están dormidas. El genoma viral está incluido en el ADN celular y se replica a medida que la célula se reproduce. Puede volver a reactivarse frente a un estímulo. Infección recurrente. Reactivación de una infección latente. Infección transformadora. Virus oncogénico. Produce una transformación en el genoma celular. Provoca cambios en la conformación, crecimiento, funcionalidad de ese celular, y algunos de estos virus se los denomina oncogénicos. Producen producción maligna de estas células, por ejemplo el virus de VPH. Infección viral. Tipos según su evolución: infección aguda, limitada en el T. Se resuelven con la eliminación del virus, rubeola, sarampión, influenza, etc. Infección persistente crónica. Excreción viral constante y demostrable,
Hep B en el 10% de los casos. HPV. Infección persistente latente. Virus demostrable en episodios de reactivación. Reactivación asociada no siempre a enfermedad. Ejemplo: herpes virus 1 y 2, varicela zoster. Infección persistente lenta. Virus detectable durante todo el proceso. Periodos largos de incubación, seguido de prolongado periodo de enfermedad, VIH. Infección viral. Modificación viral cuando un virus infecta una célula. Tiene 3 posibles escenarios. Por un lado, no genera alteraciones en la célula, sin alteración celular. Un segundo escenario es un efecto citopático, que son cambios bioquímicos y moleculares, morfológicos y de viabilidad celular generado por la interacción con el virus. El efecto citopático más relevante es la muerte por lisis celular, que es producido por la producción y acumulación de proteínas virales que inhiben los procesos celulares, llevando a la lisis y liberación de gran cantidad de virions. Un tercer escenario posible y un último es la transformación celular. Virus ADN, HPV, HBV y retrovirus pueden integrar su ácido nucleico al genoma celular, generando células transformadas con comportamiento tumoral. Ahora vamos a hablar de las diferentes vías de entrada. Entrada de virus por las vías respiratorias. Obtienen el acceso al cuerpo humano a través del aparato respiratorio, sobre todo en forma de gotas por aerosoles o saliva. Los mecanismos protectores normales del hospedador que deben superar son la cubierta de moco en la mayor parte de las superficies, la acción ciliar, los cúmulos de células linfoides como macrófagos e higa secretora. El diagnóstico definitivo requiere aislamiento del virus, identificación de la secuencia génica viral, demostración del incremento en los títulos de anticuerpos. Pero comúnmente la enfermedad viral específica puede deducirse con base en los síntomas principales, la edad del paciente, época del año y patrones de enfermedad en la comunidad. La gravedad de las infecciones respiratorias puede variar desde infección asintomática hasta infección grave. Ejemplos: influenza, rinovirus, virus de varicela. Entrada de virus a través del tracto digestivo. Muchos virus inician la infección a través del tubo digestivo y estos mismos son resistentes a las sales biliares y al ácido. Puede haber higa secretora específica para el virus e inhibidores inespecíficos de la replicación viral que deben ser superados. Transitosis es el transporte celular donde varias micromoléculas como enzimas, proteínas, anticuerpos se endocitan desde la zona apical y se exocitan en la membrana basal. Los virus suelen utilizar este tipo de transporte celular en la CLM, atravesando el citoplasma y llegan al espacio extracelular, para llegar a tejidos más profundos, pero también en las M-cell van a ser expuestos a células inmunológicas. Por ejemplo, en la imagen se visualiza como el virión en la M-cell está siendo esperado por un macrófago. Mecanismo de defensa para bloquear la infección: contenido estomacal ácido, contenido intestinal alcalino, enzimas digestivas, detergentes biliares, mucus en el epitelio, células fagocíticas y anticuerpos. Ejemplos: Hep A, poliovirus. Entrada del virus por la piel. La entrada ocurre cuando el órgano ha perdido la integridad, ya sea por cortes, picaduras por artrópodos, mordeduras o pinchazos. Puede ser una infección localizada en una zona menos irrigada, puede ser una infección diseminada en una zona muy vascularizada. Mecanismos de defensa de la piel son la desecación, descamación, pH ácido, microorganismos presentes que evitan el ingreso del virus. Ejemplo: papilomavirus. Entrada del virus a través del tracto urogenital. Durante la actividad sexual se pueden producir pequeños desgarros o laceraciones en la mucosa que facilitan la transmisión venérea de los virus. Ejemplos: HSV, HPV, VIH. Entrada del virus a través de la vía ocular. La conjuntiva ocular presenta resistencia a la invasión viral, es constantemente lavada por el flujo lagrimal y por la acción mecánica de los párpados. De todos modos, algunos virus pueden lograr ingresar por este sitio. Infección localizada. Conjuntivitis. Infección diseminada puede llegar a diseminarse al SNC o profundizar en el sitio localizado. Entrada de virus por vía hematológica es cuando el virus se transmite a través de una transfusión de sangre o por compartir jeringas con otra persona. También se puede transmitir por utilizar la misma aguja de tatuaje. Ejemplo: VIH-VHB arbovirus.
Entrada de virus por vía vertical. Si el virus cruza la placenta y ocurre infección in útero, puede haber un daño grave al feto. Las infecciones in útero pueden ocasionar muerte fetal, parto prematuro, retraso del crecimiento intrauterino o infección postnatal persistente. Pueden surgir malformaciones del desarrollo, lo que incluye defectos cardíacos congénitos, cataratas, sordera, microcefalia e hipoplasia de las extremidades. El tejido fetal prolifera con rapidez. La infección y multiplicación virales pueden destruir o alterar la función celular. Los virus líticos, como el herpes simple, en ocasiones producen muerte fetal. Es posible que los virus menos citolíticos como el de la rubéola reduzcan la tasa de división celular. Si esto ocurre durante una fase crítica en el desarrollo de órganos, pueden surgir defectos estructurales y anomalías congénitas, por ejemplo, rubéola CMV parvovirus. Métodos de diagnóstico de infección viral. Métodos didácticos. Cultivos de virus en cultivos celulares. Las células infectadas manifiestan cambios morfológicos. Detección de antígenos virales. Detección de su ácido nucleico. PCR. Métodos indirectos. Serología vírica. Detección de anticuerpos. Inmunoglobulinas generales. Es la serología vírica. Se detectan anticuerpos de tipo IgM, IgG en las primeras 2 o 3 semanas de una infección primaria. Inmunoglobulinas específicas. Dengue, maque, lisa, hepatitis B, HBsAg. Interferón. Los anticuerpos no aparecen en la sangre hasta varios días después, por lo que se utiliza el interferón en los primeros momentos de la infección. Los interferones son proteínas codificadas por el hospedador que pertenecen a un gran grupo de familias de citocinas que inhiben la replicación viral. Se producen con gran rapidez, en término de horas, en respuesta a infecciones virales u otros inductores, y son una de las primeras respuestas corporales en la defensa contra infecciones virales. El interferón fue la primera citocina en ser identificada. Es fundamental en la respuesta inmunitaria innata contra los virus. También modula las respuestas inmunitaria humoral y celular y tiene una amplia gama de actividades reguladoras en la proliferación celular. Las células normales no suelen sintetizar IFN hasta que son inducidas para la síntesis. La infección con virus es una lesión potente que da origen a la inducción. El interferón que produce la propia célula infectada por el virus no la protege a ella y este no es en sí mismo un agente antiviral. El interferón se desplaza a las otras células donde induce un estado antiviral al favorecer la síntesis de otras proteínas que en realidad inhiben la replicación viral. Los virus cuentan con diferentes mecanismos para bloquear las actividades inhibidoras de los interferones sobre la replicación viral, proceso necesario para superar esta línea de defensa del hospedador. Glosario. Infección es la entrada y multiplicación de un agente infeccioso en un ser vivo. No es sinónimo de la enfermedad. Enfermedad. Signos y síntomas producidos por la infección y /diagonal. Respuesta del hospedero. Infectividad. Propiedad del agente de poder alojarse y replicarse, infectar, dentro del huésped. Patogenicidad. Capacidad del agente infeccioso para inducir la enfermedad. Asintomático. Un virus puede ingresar, replicarse en un hospedador, producir respuesta inmunológica, sin producir signos ni síntomas. Virulencia viral. Capacidad de un virus de producir enfermedad en un huésped susceptible. Tropismo. Capacidad para adherirse selectivamente a un receptor específico y replicarse en determinadas poblaciones celulares en un órgano en particular. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje Telegram Medicina Matanza. WhatsApp 11 23 42 53 40. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal, unirte al servidor de Discord. El servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años, de manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.